viernes 20 de junio y empezamos así el programa Agradecidos, transmitido por Radio Internacional Mujeres Restaurando Mujeres. Pero no se equivoque, cada mensaje que se da en esta radio es para toda la familia. Gloria a Dios por cada hermana que siempre, todos los días nos trae una palabra nueva, una palabra fresca, para que cada uno de nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por eso, amén. Qué lindo día, un día nublado aquí en San José de Costa Rica. Un día nublado, un día con un vientito frío, típico de cuando ya estamos en invierno, típicos cuando ya estamos nosotros en esa transición, ¿verdad? Se vienen meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre que se pasan volando. Y cuando usted ve, ya estamos aquí en la Navidad volviendo tamales, entre hojas de tamales. Imagínese usted. Sea muy bienvenido en esta hermosa mañana. Gracias por su sintonía. Bendecimos su vida, bendecimos su familia y bendecimos todo lo que usted haga. Que Dios guarde su entrada y su salida. Que Dios prospere todo aquello que tocan sus manos. Y que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios siempre le acompañe, siempre le hable. Y que nosotros como hijos amados de Dios podamos ser sensibles a su voz. Seamos obedientes a su voz. Que no oigamos nada más lo que nos conviene, no. Sino que cuando nos debe de exhortar, que nos exhorte. Para que nosotros todos los días de nuestra vida podamos caminar por el camino correcto. No a la derecha, no a la izquierda, en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si usted y yo tenemos esa actitud, ese anhelo de estar por el buen camino, debemos de seguir las pisadas del Maestro. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿estamos caminando conforme a la palabra de Dios nos dice, conforme a lo que Jesús nos enseñó? Ahí está el dilema, ¿verdad? Ahí está el dilema. Pero doy gracias a Dios por usted, porque si usted está conectado en este momento y está escuchándonos en esta preciosa mañana, 9 de la mañana aquí en San José, es que usted tiene ganas de hacer cada día la voluntad de Dios, de llenar su vida de fe. ¿Y cómo va a venir la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Así es que podemos estar tranquilos, podemos estar confiados sabiendo que Dios va de nuestro lado, que su Espíritu Santo está en nosotros y nos ministra conforme a nuestras necesidades, conforme a nosotros le permitimos a Él actuar en nuestro corazón, actuar en nuestra vida. Y damos gracias a Dios por eso. Siéntase muy bienvenido. Hoy es un día maravilloso donde estamos estrenando misericordias y donde podemos ver su fidelidad, su lealtad, podemos ver su amor demostrado por usted y por mí. Señor y Padre Santo, gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque tú has tenido la misericordia de levantarnos un día más. Queremos poner delante de ti este día completo a nuestra familia lejana, la cercana, la extendida, a todas aquellas personas que amamos, Dios, que tú las guardes y los protejas en todos sus caminos, que tú bendigas su entrada y su salida, que hoy sea un día de bendición, un día de respuestas a nuestras oraciones, que podamos ver tu protección, que podamos ver cómo tú guardas nuestras vidas y nuestros seres queridos. Y en donde haya enfermedad, tú vas a traer sanidad en el nombre de Jesús, porque es una promesa divina que tú nos has dado a tus hijos. Donde haya tristeza, que tú seas su consuelo y esa paz que embarga el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Donde haya necesidad, sé tú proveyendo todas aquellas cosas que ellos necesitan conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Bendice a aquellas personas que por algún motivo están tristes, se sienten desanimadas, sienten que sus fuerzas se han ido disminuyendo, que seas tú fortaleciendo en esta mañana por medio de tu palabra, para que ellos se levanten y sigan, porque largo camino nos queda. Bendice a cada pastor, a cada pastora, a cada familia pastoral, a cada hijo pastoral también, para que tú los llenes de tu presencia, para que tú los embargues y los envuelvas con tus brazos de amor a cada uno de ellos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así iniciamos el día de hoy. Así iniciamos. Hoy es un día maravilloso.
Y usted dice, pero ¿cómo maravilloso? Si aquí se ve nublado. Pues es el día maravilloso. Y usted y yo debemos de alegrarnos en él. Sea que salga el sol, sea que no salga el sol, siempre sale, solo que nosotros no lo vemos por las nubes. Pero sin embargo, este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así es que a darle gracias a Dios por todo. La semana pasada estuvimos desarrollando el tema ni más ni menos. Yo me imagino que usted recuerda de qué hablábamos y de verdad que trajo muchos comentarios positivos y doy gracias y gloria a nuestro Dios porque Dios es maravilloso. Dios, Él nos ama, nos enseña, a veces nos tiene que corregir en algunas actitudes que tenemos, porque muchas veces nos olvidamos qué es lo que debemos de hacer. Muchas veces tomamos posiciones o adoptamos papeles que no nos corresponden a nosotros, que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Entonces, a veces ciertos recordatorios son necesarios. Y como decía alguien, un maestro que teníamos Elmer y yo, que es maravilloso, lo escuchamos un día de estos, y él decía al inicio de su enseñanza, hoy no les vengo a dar algo sorprendente, ni les vengo a decir, es que viene con una gran revelación de Dios para ti hoy. Y él decía, hoy vengo a recordarles. Y qué importante para nosotros como hijos de Dios estar con esa actitud correcta cuando vamos a recibir la palabra de Dios, que es algo maravilloso, algo que Dios va a revelar a nuestra vida. O puede ser también que el Señor venga a recordarnos cosas que tal vez por el diario vivir y el afán diario vamos olvidando. Y es necesario que nosotros, la palabra de Dios nos recuerde a qué hemos sido llamados, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestras limitaciones, qué le corresponde solamente a Dios y qué nos corresponde a nosotros como sus hijos. En esta vida, cada uno de nosotros ejerce un papel importante. Usted y yo tenemos un propósito específico, algo específico, solamente suyo, algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, que no es la misma posición o la misma, ¿cómo le puedo decir? El mismo propósito suyo es el que yo debo de tener. Dios es tan grande y tan inmenso que Él nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes capacidades, diferentes. Y por eso, como un solo cuerpo, nosotros podemos caminar como un solo hombre, como dice la palabra, como un solo cuerpo, amalgamándonos unos a otros. Lo que yo puedo hacer, tal vez a usted se le dificulta, pero yo le puedo ayudar a usted para fortalecer esa área y vamos caminando. Lo que usted hace, que es tan maravilloso, tal vez para mí no es muy fácil, pero con su ejemplo, con su ayuda, yo puedo comenzar a aprender también a hacer esas cosas. Si usted ve, en toda la semana aquí tenemos diferentes programas de radio. Los lunes tenemos a nuestra hermana Ana Lorena de Pérez, como dice ella, una mujer guerrera, una mujer aguerrida, una mujer con esa autoridad, ¿verdad?, de guerra, una mujer maravillosa. Aún no la conozco, pero sé que es maravillosa. Los martes vemos también a la pastora Carmen, con esa ternura, con ese amor pastoral que tiene ella, con esa pasión por trabajar con las mujeres de su iglesia y con su iglesia. Esta mujer es increíble, es impresionante todo lo que Gloria a Dios hace. Es maravilloso. Después ahí tenemos también a nuestra hermana Giselle, ¿verdad? Una mujer guerrera, valiente, que ha pasado diferentes pruebas y procesos, y cada día esos procesos y esas dificultades la van formando y la están convirtiendo en una mujer inquebrantable, una mujer con una autoridad maravillosa, que Dios tiene cosas grandes para ella, cosas que ni ella se imagina que le pasan por la mente, pero Dios la está formando. Cada proceso, cada dificultad es un cincelito que Dios va haciendo y va formando en Gisela algo importante. Tenemos a nuestra hermana Unaney también, ¿verdad? Esa misionera de Cristo, una mujer enfocada en llevar buenas nuevas de salvación. Tenemos a nuestra hermana Alexandra, una maestra de la palabra. Me encanta cómo estudia y escudriña la palabra de Dios. Y así mismo también tenemos a nuestra hermana Lynn Molina, que ahora viene después de mí. Ahora la tía es una mujer extraordinaria, llena de fe, de ternura, para aquellas personas que necesitan un abrazo y una palabra de aliento, un aliento de vida. Mi hermana tiene ese poder. Ella y su esposo Ronnie, Dios les ha dado esa ternura, esa
paternidad sobre las personas que conocen, y con un simple abrazo de don Ronnie, que es tan grande, es un abrazo de oso, ¿verdad? Y una sonrisa de doña Lynn y esa ternura que tienen sus ojos, de verdad que tenemos un grupo maravilloso. Se ha conformado un grupo maravilloso. Y damos gloria a Dios por cada uno de los programas que dan acá. Oramos por personas que también vengan a cubrir otros espacios. Y estamos orando por eso. Y los viernes, aquí tienen usted a su servidora, Viviana Fernández Marín. Como dice la pastora Carmen, es que ella hace programas vacilones. Yo soy así como atravesada, no sé, pero yo a ellas las veo y las admiro, de verdad. Las admiro por su manera de hablar, de desarrollarse, de tantas cosas, y doy gracias a Dios por ellas. Y eso es parte de la iglesia, cuando nosotros vamos viendo procesos y cómo Dios va haciendo y va actuando a través de nosotras, y Él hará el resto. Usted y yo solamente sembramos la palabra, pero el crecimiento lo da Dios, lo da el Espíritu Santo de Dios. La historia de la iglesia en general no se terminó en Hechos 26, ¿no? La iglesia se sigue desarrollando. La historia de la iglesia se sigue escribiendo. Usted y yo ahora somos parte de ese capítulo, por decirlo así, capítulo Hechos 27. En unos años, en unas décadas, si el Señor no ha venido, tal vez muchas personas digan, es que en mis tiempos me acuerdo con la hermana Onaney hablaba y predicaba de eso, qué mujer de Dios. O así, ¿verdad? Nosotros seguimos escribiendo la historia desde el lugar específico en Dios, donde Dios nos mandó. Y como ellas, o aquellas personas en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tuvieron aciertos, también tuvieron errores, ¿verdad? Igual que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos también eran seres humanos, igual que usted e igual que yo, idénticos. El único que no tuvo errores, el único que es digno de imitar es nuestro Señor Jesús. Por eso cada uno de nuestros pasos tienen que ir direccionados a Él. Vemos como al entrar el pecado al mundo, entró la maldad, ¿verdad? Y vemos como el ser humano, después de esa decisión fatal, entró el pecado, y el ser humano, a pesar de que ve las consecuencias que se obtienen por la desobediencia, continúa repitiendo patrones, repitiendo cosas que no debemos de hacer, consecuencias de sus malos procederes. Hoy empezamos una serie que se llama Reyes de Israel, donde vamos a desarrollar y vamos a estudiar cada uno de los reyes de Israel. Vamos a ver sus buenos aciertos, sus buenas decisiones y sus malas decisiones. Y vamos a decir, bueno, de este rey admiro esto, esto y esto, pero tengo que tener cuidado de no caer en esto y esto. Los reyes de Israel nos muestran nuestra humanidad misma. Cuando vemos que muchos de ellos empezaron a hacer las cosas bien y después a medio camino se comenzaron a desviar, permitieron que llegaran cosas hasta que provocaron su caída, provocaron un eminente fracaso. Y como no solamente ellos pudieron haber sido instrumentos de Dios o enemigos del pueblo. Y hoy vamos a empezar con el primer rey. El rey que el pueblo quiso. El rey que el pueblo le dijo a Samuel, queremos un rey humano como los demás. Queremos tener un rey que nos represente, un rey que haga esto y esto. Y Dios lo que le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Esa frase a mí siempre me ha parecido tremendamente triste. Cómo el pueblo de Dios en ese momento y en estos tiempos muchas veces desecha la palabra de Dios, omite la palabra de Dios, y Dios solamente con su mirada tierna nos ve y respeta este libre albedrío. Vemos cómo Israel, con su comportamiento, por su negligencia, por su desobediencia, tuvo que vagar 40 años debido a su conducta hacia Dios, Y su lección, la consecuencia de ese proceder, fue que toda una generación desapareciera. Dice Números 32:13, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación
que había hecho mal delante de Jehová. Y nosotros podemos ver esa clase de mal en su peregrinar, no solamente en el desierto, sino en todo lo que pasó por medio de los jueces, por medio de los reyes. Cuando nosotros escuchamos que Jueces, el último versículo dice, y en resumen decía, cada uno hacía lo que le daba la gana. Vamos a ver si lo encuentro aquí un momentito para decírselo bien específico. Ya le voy a decir. Eso fue antes de los jueces. Y eso es lamentable, porque muchas veces nosotros, al igual que ese pueblo, desechamos a Dios. ¿Y cuándo usted dice, bueno, yo nunca he desechado a Dios, yo siempre he estado ahí, esto y lo otro? ¿Sabe cuándo nosotros queremos ser reyes de nuestra propia vida? Cuando nosotros queremos tomar decisiones sin consultárselas a Él. Así de fácil y de triste. Cuando usted y yo hacemos lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Dice Jueces 21-25, en esos días no había rey en Israel, porque estaban con los jueces, ¿verdad? Estaban los jueces y no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Estaba ese desorden ahí, ¿verdad? Cuando los jueces hacían grandes proezas, ganaban victorias, valga la redundancia, y se portaban bien un ratito y de nuevo hicieron lo malo delante de Dios y otra vez caían. Dios enviaba a otro juez y la misma cuestión. A finales del libro de Jueces dice, cada uno hacía lo que le parecía. Viene después de eso el tiempo que de hecho, hablando de todo un poco, a Gedeón, ¿se acuerdan? A Gedeón fue la primera vez que el pueblo quería que Gedeón fuera su rey, antes que Saúl, muchos años antes, ya más o menos 300 años antes, ya el pueblo quería un rey humano, por decir, a una persona que estuviera al frente del ejército, una persona visible en ese entonces, y le dijeron a Gedeón, viva el rey, viva, y entonces Gedeón dijo, no señor y no señora, yo no puedo hacer esto. Y avanzamos. Llega la parte de Samuel. El pueblo le pide a Samuel que ellos quieren un rey. Después de que Gedeón le dijo a los israelitas, no. Dice aquí, después, se los voy a leer más que todo. Ve aquí, se lo tengo de una vez. Después de años de Israel querer un rey, se venía gestando desde Jueces 8, 22 y 23, cuando los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñoreará. Jehová enseñoreará sobre vosotros. Él tenía claro quién era el rey, pero el pueblo ya se había cansado y quería un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, está bien, pero dígale las cosas por las cuales van a pasar. Y el pueblo dijo, sí queremos esas consecuencias. Entonces Dios escogió un rey. Dios le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que yo no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Elegido por Dios y disfrutando de la conciencia, de la confianza y el cariño del pueblo, dejándose llevar por lo que sus ojos veían, llega Saúl. ¿Y cómo era Saúl? Saúl era Cis, era el padre de Saúl, ¿verdad? Le dicen que él era, vamos a ver, ya aquí se lo voy a decir, que era muy alto, que no había persona más alta y hermosa en todo Israel. Y por A o por B se le perdieron unas asnas al papá de Saúl, a Cis. Entonces, él se fue con el criado a buscar esas asnas. Y él anda ahí. Y le dice, vayamos a ver qué se pasó con esas asnas. Saúl obediente va con el criado a lo que el papá le pide. Y él avanza en su misión.
Pero después le dice, podemos devolvernos, es que me da preocupación de que mi padre esté afanado por nosotros. Entonces el criado le dice, ¿por qué no vamos aquí a un pueblo cercano? Que hay un hombre insigne, un hombre célebre, que tal vez podría darnos un indicio sobre la ubicación de las asnas. Entonces Saúl otra vez se preocupa, segunda vez. Saúl se preocupa por qué van a llevarle al profeta. ¿Qué va a decir el profeta si él llega con las manos vacías? Aquí vemos a Saúl con parte de su personalidad. Primero se preocupaba de que el papá estaba preocupado, valga la redundancia. Y segundo se estaba preocupando por qué dirá Samuel si él llega con las manos vacías. Entonces ellos van, ¿verdad? Ellos van porque dice que tienen poco pan en las alforjas. Pero después el criado le dice, no, vayamos tranquilos, porque aquí yo tengo más cosas. Qué importante para él era la percepción de que iban a pensar las demás personas. Y eso es algo importante. ¿Cuántas veces a nosotros nos preocupa más qué dirán las personas, aunque lo que vayamos a hacer esté en contra de la voluntad de Dios? Porque estamos más preocupados de qué dirán las personas. Y bien decía Pablo, o agrado a los hombres o a Dios. Porque si agrado a los hombres no soy siervo de Dios. Qué importante. Después de eso viene Samuel, ¿verdad? Y le dice un montón de cosas. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él dijo, respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Él tenía una misión, ir a pelear y destruir, erradicar, exterminar a las personas de Amalek. Pero vamos a ver, ¿habrá hecho eso Saúl? ¿Habrá sido obediente o habrá tenido algún tipo de diciendo, no, mejor voy a dejar esto, no, mejor voy a hacer lo otro? Y vemos cómo Saúl, cuando Samuel le dice, usted va a ser rey de Israel, usted va a hacer esto y esto. ¿Y qué dice Saúl? Pero ¿acaso soy yo? Yo soy el más pequeño de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. La percepción que él tenía de ser tan alto, por dentro él se sentía incapaz de cumplir con eso que Dios le estaba dando. Y Samuel le dice, usted ante sus ojos se ve pequeño, pero Dios va a hacer esto. Y él se fue y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Dice que cuando iban a presentar a Samuel, cuando iban a presentar a Saúl ante el pueblo, espérese para ver que se me pasó una hoja. Cuando iban a presentar a Saúl ante el pueblo, seguro usted se imagina que Saúl estaba ahí, sí, todo foforón, sacando pecho y diciendo, ahora sí, papá, soy yo el rey de Israel. Ahora sí, háganme en caso. ¿Usted cree que eso fue lo que pasó? Vieras que no. A pesar de lo grande que era y de lo fuerte que tal vez podía ser, ya, el muchacho se escondió entre el badaje que estaba ahí. Y dicen aquí en 1 Samuel 10:22, preguntaron pues otra vez, oiga, ya habían preguntado otra vez a Jehová si aún no había venido aquel varón del que ya hablaba Samuel. Y Jehová les dijo, he aquí que él está escondido entre el badaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y lo pusieron en medio del pueblo. De los hombros para arriba no había otro más alto. ¿Cómo se va a esconder este señor si es tan grande? Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto que al que ha elegido Jehová, oiga, al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo este pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría por primera vez, viva el rey, viva el rey. Dios había escogido a Saúl porque sabía la capacidad que había en Saúl para ser un buen rey. Pero por las inseguridades que tenía Saúl, no lo logró hacer.
porque él estaba más ocupado del qué dirán, de qué pensarán, de quedar bien con los demás, sin importar si estaba quedando mal con Dios. Y usted conoce la historia de muchas partes que tal vez vamos a pasar por rapidito, porque la historia de Saúl es bastante grande. Saúl fue llamado, después de que él murió, ¿sabe cómo lo llamaron? El corzo o la gacela de Israel, porque era el símbolo de la gracia, la dulzura, la belleza y la gentileza de Saúl. Pero, y aquí viene ese gran pero, que es un conector, oposición, pero su vida espiritual era tan débil como fuerte era su belleza. Valeroso cuando se enfrentaba tal vez a un enemigo, pero tímido o asustadizo cuando tenía que quedar mal con las personas que le rodeaban. Necesitaba que le aprobaran lo que él dijera. 1 Samuel 10:27 dice: pero ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo puede este salvarnos? Y despreciaron y lo trajeron y no le trajeron presente alguno. Pero Saúl guardó silencio. Entonces más adelante el pueblo se enoja y dice: ¿Quién es el que dijo que ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Él, a pesar de ser tan grande, era miedoso también, temeroso de lo que las personas pensaran de él, pero también había esa gentileza, en este caso, de perdonarle la vida a aquellos que habían hablado mal de él. Saúl, cuando empezó a reinar, tenía 30 años y reinó sobre Israel 42 años. Murió a los 72 años. Saúl dependía mucho de lo que él podía ver con sus ojos o lo que él podía hacer dependiendo de sus posibilidades. ¿Se acuerdan el momento en que Samuel tenía que llegar a ofrecer un sacrificio? Y vio que pasaban los días y entonces Saúl ya comenzó a bajar la gota aquí, como dice mi esposo. Ya comenzaba a sentirse preocupado. Ya empezaba a hacer tener ese tipo de ansiedad, diciendo: pero ¿qué pasa con Samuel? Han pasado 7 días y vea, ya hoy es el 7º día, yo no veo a Samuel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder? En aquel entonces era de costumbre ofrecer sacrificios para obtener el favor de Dios en la batalla que ellos iban a emprender. Y dice: y algunos de los hebreos pasaron al Jordán y a Gad y Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. ¿Y sabe qué? Todo el pueblo, dice 1 Samuel 13:7, todo el pueblo iba tras él temblando. Él iba con un susto. Y entonces dice: no, aquí es que yo voy a tener que hacer el sacrificio yo solo. Viene, lo hace y toma un papel y una función que no era la que él tenía que hacer. Pero la desesperación, la ansiedad, el miedo se juntaron para que él hiciera algo incorrecto, porque él era solamente el rey. El sacerdote tenía que ser el que estaba auspiciando ese sacrificio. Pero la desesperación y la loquera, que a veces actuamos así. Dígame usted si nosotros muchas veces no hemos actuado como Saúl. Ay, es que Dios no me da, es que Dios no me provee, es que bueno, voy a tener que ir a tal lado. Y cuando vemos, hacemos lo incorrecto. Ay, si usted viera la cantidad de cosas que nosotros podemos ver en Saúl, que nos representa a nosotros. ¿Y por qué es importante este estudio? Porque nosotros vamos a estar viendo esas características y decir: no, yo esos errores no los voy a cometer. Yo sí voy a escarmentar por cabeza ajena. Y yo no voy a ser como Saúl, a precipitarme en ayudarle a Dios haciendo algo que a mí no me corresponde. Ojo, las funciones eran muy bien definidas en esos tiempos: el sacerdote, el rey, el profeta y el pueblo. Pero Saúl tomó la decisión equivocada. Cuando terminó de hacer esto, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí llegó Samuel y le pregunta: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos ya estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová.
Y entonces dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pecado, cuando tú no has guardado lo que el Jehová te mandó. Esa ambivalencia, ese doble ánimo de este muchacho lo hizo cometer un error que le había costado el reino, por no esperar, por estar viendo el enemigo, viendo las circunstancias y no viendo a Dios, no esperando en Dios. Ese desespero le trajo su ruina. Confiaba en Dios, pero a la vez más o menos iba como haciendo sus estrategias. Dice aquí primera de Samuel 14:52. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todos los días de Saúl. Y al que veía a Saúl, que era un hombre grande, esforzado y apto para combatir, él se lo traía y decía, bueno, usted va a ser mi guardaespaldas. Cuando él ve una persona grande que lo podía defender, que lo podía guardar, él necesitaba estar viendo personas que estuvieran a su alrededor, porque él era muy temeroso, muy miedoso. Y dice, a todo aquel que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl, pobrecito muchacho, él se cambiaba de opinión si algo no le convenía a él. Vamos a ver, ¿se acuerdan? En una ocasión en que su hijo Jonatán se fue con el escudero a fin de ver la guarnición de los filisteos. Y él se fue y dijo pues Jonatán, 1 Samuel 14:6, a su paje de armas, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces Jonatán se fue. Y dice que en ese momento de esa estrategia que hizo Jonatán, mataron a 20 filisteos. Y dice que la tierra tembló y fue un gran temblor. Entonces se veía ese desorden en ese momento, ¿verdad? Y entonces al ver todo ese desorden, Saúl dice, vamos a pasar lista, vamos a hacer algo. Y aquella persona que haya faltado va a ver lo que le va a pasar. Y le dijo al ejército, mientras tanto no terminemos con los filisteos, nadie pruebe bocado, nada. Van a estar en ayuno hasta que yo termine con mis enemigos. Primera de Samuel 14:16 dice, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Él no sabía que su hijo Jonatán y el escudero se habían ido. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba con los hijos de Israel en ese momento. Pero aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. ¿Por qué? Porque mientras que Saúl estaba pasando revista, el hijo del Jonatán y el escudero estaban haciendo fiesta con los filisteos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y aquí, vamos a ver aquí. Y juntando, vamos a ver, aquí está. Había un alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Imagínense, Jonatán, el escudero, dándole a todo el mundo. Y tras de eso, tiembla. Y la gente se ataranta. Imagínese usted un temblor entre tanta gente y en esa oscuridad. Imagínese. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron al lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su propio compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos tiempo atrás, habían venido con ellos de sus alrededores del campamento. Pues se pusieron del lado del ejército que tenía Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en los montes
oyendo que los filisteos huían, también los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel todo aquel día. Jonatán había hecho jurar, había tomado una de esas decisiones que uno dice, muchacho, ¿de dónde se le ocurre esto? Él, sin consultarle a nadie, hizo jurar al pueblo que no probaran bocado. Y dice 1 Samuel 14:24, pero aquel día Saúl cometió un gran error, porque forzó al pueblo a hacer la siguiente promesa: el que coma antes de que anochezca y antes de que derrote a mis enemigos será castigado. Así que ningún soldado había probado de bocado, nada había comido, nada, a pesar de que en el bosque había miel en el suelo, dice. Y cuando la gente entró al bosque, vieron que corría el miel por todo lado, pero ellos no probaron porque temían faltar a la promesa de lo que había dicho Saúl. Pero ve usted qué cosa lo que pasó ahora. Dice, cuando la gente entró al bosque vieron que corría la miel, pero no la probaron por temor de romper la promesa. En cuanto a Jonatán, él no sabía nada de la promesa que habían hecho los del pueblo de Israel, porque él andaba ya perdido por el otro lado con el escudero. Entonces Jonatán no sabía nada de eso. Así que Jonatán tomó un poco de miel con la punta de una vara que traía en la mano, y él cuando la probó se sintió mucho mejor, con miel de abeja. ¿Ve? Si usted se siente mal, pruebe miel de abeja. Uno de los soldados le dijo a Jonatán, tu papá forzó a los soldados a hacer una promesa y dijo que el que comiera hoy sería castigado. Por eso los hombres están débiles. Imagínense, con ese pleito que tenían ahí y todavía sin comer y cansados, esta gente si hubiera estado comida, pues hubieran terminado con más personas. Entonces Jonatán dijo, mi papá le ha hecho mucho daño al pueblo. Miren cómo yo me siento mejor con solo probar un poco de miel. Hubiera sido mucho mejor comer de lo que les quitaron a sus enemigos hoy, y así habíamos podido acabar con todos. Saúl era como impulsivo, podríamos decir. Era muy impulsivo. Y cuando le dicen, aquí dice, aquí el día, los israelitas derrotaron a los filisteos. Y como el pueblo estaba cansado y hambriento, mataron las ovejas, las vacas, los terneros que habían quedado en los filisteos, y se lo comieron todo así, sin asco, crudo, con todo y sangre. Y entonces uno de los soldaditos llegaron a decirle a Saúl, mira, están pecando contra el Señor, porque se están comiendo la carne con todo y sangre. Y Saúl dijo, pueblo pecador, hagan rodar una piedra grande hasta aquí inmediatamente. Y también les dijo, vayan, dígales a todos que me traigan un toro o una oveja para ofrecer sacrificio. Sigue de majadero, a él no le correspondía eso. Pero bueno, esa noche todos llevaron los animales y los mataron. Y Saúl construyó ahí un altar, y esta fue la primera vez que se construyó un altar para el Señor. Después de eso, él dijo esa noche, vayamos a los filisteos esta noche, quitémosle todo y no dejemos a nadie vivo. El ejército respondió, haz lo que te parezca mejor. Pero el sacerdote que estaba ahí dijo, primero preguntémosle a Dios. Así que Saúl le preguntó a Dios, ¿debo seguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? ¿Y qué hizo Dios? Dice, pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, tráiganme a todos los líderes, veamos quién pecó hoy, y juro por el Señor de Israel que aun si mi hijo Jonatán fuera culpable, morirá. Hicieron eso y la culpabilidad cayó sobre Jonatán. Y entonces ya, y lo que había dicho Saúl, que él dijo que él iba a matar a quien fuera, porque Saúl juró que cualquiera que probara algo iba a morir. Saúl juró y dijo, que Dios me castigue duramente si tú no mueres hoy, Jonatán. Pero los soldados, o sea, Saúl estaba dispuesto a matarlo con ese juramento que él se inventó, porque Dios no le dijo eso. Él se dijo eso, y después los soldados dijeron, pero ¿cómo vamos a matar a la persona que nos dio esta gran victoria? Entonces el pueblo perdonó a Jonatán, después de que Saúl había dicho que lo iba a matar. Y dice que el pueblo
fue el que perdonó a Jonatán. Saúl tuvo 3 hijos. Tuvo 3 hijos. Jonatán, Isbi y Malquisua. Tuvo una hija mayor que se llamaba Merab y la hija menor que se llamaba Mical. La esposa de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. En una ocasión, Saúl le ofreció su hija Merab a David, pero ya esta muchacha estaba comprometida con otra persona. Entonces Saúl le dio a su hija Mical. Mical es esa que cuando ve que David viene por el triunfo que tuvieron, se reía de David y le decía: es que te has rebajado como un cualquiera. Pero eso es la historia de David, ¿verdad? Viene otra misión para Saúl. Atenti que viene otra misión específica. La primera prueba, ahí está. Viene Samuel en 1 Samuel 15, el 1 al 35, y le dice: Saulito, atento a las palabras del Señor, enfóquese, vea, tenga cuidado con lo que le voy a decir. Vaya y ataque a Amalec, destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Da muerte tanto a hombres, a mujeres, a niños, a bebés, a bueyes, a ovejas, a carneros, a asnos. Todo, destrúyelo todo. ¿Y qué hizo Saulito, el corzo, la gacela de Israel? Capturó vivo a Agag y destruyó por completo el pueblo. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor, oiga, no es lo peor, y lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados, de los carneros y todo lo que se veía sabroso. No lo quisieron destruir. ¿Ve usted qué cosa? No quisieron destruir, pero lo que era despreciable, así un cordero flaco y enfermizo, lleno de moscas, eso sí lo mató, eso se lo merece. Pero ese chancho gordo para los chicharrones de mediodía, eso no lo mató. ¿Y cuál era la misión que Dios específicamente le dijo? Destruye por completo. Él no hizo caso. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ay, Dios mío. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este señor pasó intercediendo por Saúl. Madrugó luego Samuel para irse a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo que Saulito no estaba en el campamento. Él no estaba ahí. ¿Dónde creen ustedes que estaba? No saben, se lo voy a decir. Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Oiga, se levantó Saúl un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquel humilde joven que se escondió cuando lo iban a presentar de rey en el bagaje donde están todas las cosas de equipaje y todo eso, ahora el muchacho, como había matado aparte, había cumplido a medias lo que Dios le había dicho, él se había hecho un monumento. Él se había hecho un monumento para él mismo, para engrandecerse y acreditarse esa victoria. Por aquí yo tenía otras versiones. Aquí sí, aquí tengo otras versiones. Vamos a ver. Tenía otras versiones acerca de esa parte de cómo este muchacho se había hecho su monumento. Pero bueno, ahora ahí en el transcurso vamos a seguir viéndolo. Dice Samuel. A ver si hizo... bueno, le dice Samuel, ya llega Saúl, ¿verdad? Vino pues Samuel a Saúl, y Samuel esperándolo así con los brazos cruzados, ¿verdad? Que eso en la lectura no verbal, cuando uno cruza así los brazos y los pone así sobre el pecho, es como que está cerrado a escuchar algún tipo de defensa, o está cerrado y no quiere escuchar nada, está como dice uno, está como cerrado, con los brazos así
cruzados le dice, Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, le dice Saulito ahí todo contento porque ya se había hecho su monumento. Y él viene y le dice a Samuel, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vea qué descarado. Samuel entonces le dijo, así con los brazos así cruzados, me lo imagino yo, pues qué balido de ovejas y ramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amelec lo han traído, porque el pueblo, o sea, no fui yo, fue el pueblo. Como ya el pueblo había perdonado a Jonatán, entonces ahora aquí metió también al pueblo. Y entonces dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Aunque eras pequeño a tus propios ojos, lo que habíamos leído al principio, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. ¿Por qué pues no oíste la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, va de nuevo, mas el pueblo destruyó. El pueblo se trajo las cosas. Pero vea qué interesante aquí cuando acabamos de leer, vea lo que dice, cuando hay una desvinculación de lo que él realmente había sido llamado a hacer. Cuando le dice, aquí está, vamos a ver aquí donde cuando Saúl le dice a Samuel, y Saúl perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a, no dice a Jehová mi Dios, dice a Jehová tu Dios. Qué fuerte, diría nuestra hermana Limolina, qué fuerte. Cuando ya Saúl le dice a Samuel, porque vinimos a sacrificarlo a Jehová tu Dios. Traen después al rey Agag, ¿verdad? Y Samuel dice, tráigamelo. Y entonces Samuel lo cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba por Saúl. Y Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Cuando este señor se da cuenta que el reino le ha sido quitado, él empieza como una demencia terrible y dice que un espíritu de parte de Jehová lo atormentaba. Y fue cuando ya llega David, que sabía tocar un instrumento, y dice que era hijo de Isaí de Belén, que sabía tocar, que era valiente y vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová estaba con él. Y en esas loqueras que le daban a Saúl con la lanza, muchas veces quiso matar a David. Saúl lamentablemente hizo lo incorrecto delante de Dios. Saúl llega inclusive a consultar con la divina de Endor, que también ustedes lo pueden leer ahí en la palabra de Dios. Vemos cómo Saúl intenta matar a David, envidia a David cuando las mujeres decían, Saúl derrotó a 1000 y David a 10,000. Se llenó de amargura, de envidia, ese celo ministerial que muchas veces nosotros debemos de cuidarnos, de que Dios está levantando a otra hermana, pues gloria a Dios, y no tener ese tipo de envidia o esas cosas que son incorrectas delante de Dios. Saúl no solamente muere él, sino que también murieron sus hijos. Saúl quiso que el pueblo no lo matara, sino que él mismo se clavó la espada. Donde murió, él mismo se suicidó para evitar que las demás personas le hablaran mal de él.
Y quiero, antes de leerles un momentito, regálenme unos minutos nada más. Cuando Samuel le dice cuando Samuel le dice a Saúl, ya usted no es más rey, vea lo que le dice Saúl, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Saúl estaba más preocupado de que dijeran de él que de lo que Dios ya había dicho de él. Él quería que lo honraran enfrente de todo lado, pensando y cuidándose el qué dirán. Y qué diferente hubiera sido la historia si Saúl se hubiera arrepentido, si Saúl hubiera puesto sus ojos en Dios. Y vemos cómo Saúl, con su manera de actuar, tuvo cosas muy negativas, muy negativas. Su ambición de poder, cuando tuvo poder, lo cegó al poder. Su debilidad ante la presión social, su falta de obediencia a Dios, el declive de la fiesta y la alegría, a pedirle al Señor, ver cómo él estaba tranquilo y de un pronto a otro después fue decayendo gradualmente, una tristeza y a desilusión, al deseo de poder, de reconocimiento, lo llevó a tomar decisiones que no eran agradables delante de Dios, porque quedaba mal delante del pueblo. Qué diferente hubiera sido el final de Saúl, el primer rey de Israel, si él se hubiera arrepentido delante de Dios, y tal vez, y solamente tal vez, hubiera hecho o dicho una canción como esta. Escúchela. Y si usted dice, yo necesito reconocer que hay cosillas que yo tengo que quemar en ese altar tuyo, y que seas tú haciendo esa obra maravillosa. Sobre tu altar, quema en él todas las cosas que a ti no te agradan. Mi corazón sobre tu altar, Señor, brindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar, brindo mi vida. Qué diferente. Mi corazón sobre tu altar, Señor, brindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar, brindo mi vida. Rasgo mi corazón y me acerco a tu presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Señor y Padre Santo, venimos delante de ti, rindiendo nuestro corazón y rindiendo nuestra vida, Dios. Pidiéndote que seas tú, Señor, cada día moldeando nuestro ser, moldeando nuestra vida, Dios. Queremos realmente vivir como hijos tuyos, Dios, sabiendo que nuestra valentía y nuestra fuerza no viene en nuestras posibilidades, sino que vienen de parte tuya, Dios. Queremos pedirte que nosotros todos los días de nuestra vida podamos honrarte con el propósito en el cual tú nos has puesto en este lugar, Dios. Que cada uno de nosotros, igual mis diferentes hermanas, puedan cumplir con su propósito
y la misión que tú les has encomendado a ellas, Dios. Y cada uno de mis hermanos, que también tú les has dado un propósito específico, Dios. No queremos ser como Saúl, desobedientes, Dios, acelerados, tomando funciones que no nos corresponden a cada uno de nosotros, Dios. Queremos que tú seas, Señor, llenando nuestra vida de tu Espíritu Santo, Dios. Que tu gracia nos embargue, Dios. Que tu misericordia siempre esté a nuestro lado, Dios. Y que nosotros podamos rendir nuestro corazón delante de ti, Dios, sabiendo que de ti viene nuestra victoria, Dios. Que la obediencia es lo que tú mereces y nos pides en esta mañana. Porque ¿qué necesitamos de ti? Sino que tu misericordia en cada uno de nosotros, Dios. Porque es mejor obedecerte a ti, Dios, y no dejarnos influenciar por otras personas que nos pueden hacer cometer lo incorrecto, Dios. Que nosotros podamos tener la estima adecuada como hijos de Dios. Y que nuestras limitaciones las pongamos delante de ti y que nos olvidemos, Dios, de las capacidades que tenemos, sino que seas tú el que hagas la obra maravillosa y poderosa, Dios. Recuérdanos a cada uno nuestra misión y que seas tú haciendo cosas grandes y poderosas, Dios, en medio de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a cada día poder presentarnos delante de ti como instrumentos tuyos y no enemigos de tu pueblo, Dios. Vimos cómo Saúl, Dios, por sus malas decisiones, no solamente murió él, sino que también murieron sus hijos. Porque la mejor ofrenda y la mejor disposición de nuestro corazón es que nosotros te obedezcamos y que vivamos para ti. Todo aquello que nos pueda alejar, Dios, en el nombre de Jesús, toda desobediencia, todo aquello que pueda ser un obstáculo o una división entre tú y nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Sé tú haciendo tu obra maravillosa en cada uno de nosotros, Dios. Eres grande, Dios. Eres poderoso, digno de gloria, digno de alabanza, Dios. Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Pero cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Y que nosotros podamos entregarle a nuestro Dios todas las áreas de nuestra vida para evitar caer en esa rebelión y ser obedientes completamente delante de Él. Porque una obediencia a medias es desobediencia. Porque una mentira, una verdad a medias es una mentira. Señor, realmente te amamos y te honramos y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que tú bendigas nuestra semana y bendigas nuestro fin de semana. Y te damos gracias en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos escuchamos el próximo viernes, Dios primero. Bendiciones. Aleluya.